Bueno, el video tutorial del día de hoy es de búsqueda simple, sistemática y literatura. Voy a comenzar por búsqueda simple para aquellos estudiantes que todavía no manejen bien este proceso. Yo sé que todos, sin excepción, tuvieron una instancia de búsqueda simple porque lo vimos en algunas asignaturas y hubo profesores también que profundizaron sobre eso. ¿Ya? Por lo tanto, quien se sienta preparado para asumir un proceso de búsqueda simple, le sugiero que adelante el video. En la descripción voy a dejar marcado, digamos, dónde comienza la búsqueda sistemática. Y cumplo con dejar, digamos, la base para que puedan entender cómo se estructura una búsqueda sistemática. Eso es lo que más me interesa, en el fondo. Quien no sepa hacerlo, yo le sugiero que parta desde el inicio de este video, y quien ya se sienta preparado continúe y vaya directamente a búsqueda sistemática. Importante destacar algunas cositas antes de comenzar, y les dejo la pirámide de la evidencia que tiene que ver con la última clase que tuvimos. ¿Por qué se las dejo? Porque cada una de sus preguntas de investigación, principalmente para aquellos que tienen estudios cuantitativos, va a responder, alguno de estos diseños de investigación va a responder de mejor manera a su inquietud. ¿Ya? Los estudios de corte transversal van a responder a preguntas de frecuencia, los casos y controles y cohortes van a responder de mejor manera a los estudios relacionados con riesgo o pronóstico, los ensayos clínicos aleatorizados van a responder de mejor manera, de mucho mejor manera, a los estudios de terapia, y las revisiones sistemáticas, que son eh, revisión sistemática de literatura, es un diseño de investigación secundario, es decir, que compila muchos estudios de cualquiera de estos diseños para responder cualquier pregunta de investigación. Y por eso está en la punta de la pirámide, en lo más alto, ¿cierto? Porque al sistematizar todos los otros trabajos, eh, permiten entregar información de mucho mayor peso, ¿ya? Ahora, no siempre existen revisiones sistemáticas y por lo tanto es importante entender que nuestra pregunta de investigación puede ser respondida de mejor manera en términos de búsqueda por alguno de los otros diseños de investigación. Eso a modo introductorio. Por eso en la asignatura tenemos o revisamos diseños de investigación para que usted pueda aplicarlo. Ahora, no solamente tiene utilidad para eso, para un proyecto de investigación, sino que para poder responder preguntas clínicas relacionadas con usuarios. Si yo quiero resolver una pregunta de terapia, ¿cierto? Tengo un usuario que tengo dos alternativas terapéuticas y quiero saber cuál es la mejor. Entonces mi pregunta es de terapia y podría buscar e ir directamente a bases de datos científicas, ¿cierto? A buscar y que se me entreguen resultados, ¿cierto? De efectividad de estas dos intervenciones, y optaría lógicamente por aquellas que o me ofrecieran un ensayo clínico o una revisión sistemática, como ejemplo. Entonces, eh, entender en el fondo cómo podría responderse esta pregunta de investigación en términos de los diseños le va a ayudar a usted a poder elegir, digamos, dentro de las respuestas a su búsqueda, el mejor diseño para obtener la mejor información. ¿Cómo funciona una búsqueda científica en términos generales? Independiente de cómo usted busque, siempre tenemos que tener muy clara y muy delimitada nuestra inquietud. Si mi pregunta de investigación es sobre la terapia prompt, por ejemplo, eh, en comparación con eh, la terapia de entonación melódica para la apraxia, por dar un ejemplo, entonces yo podría, tengo una interrogante muy claramente delimitada si mis usuarios son personas que tienen afasia y apraxia del habla, por ejemplo, y secueladas de accidente cerebrovascular. Entonces ahí yo plantearía, em, ¿cuál es la terapia o qué terapia es más efectiva, ¿cierto? Si prompt o terapia de entonación melódica para el abordaje de la apraxia en usuarios con afasia de Broca, si ustedes quieren, secuelados de accidente cerebrovascular. Muy clara y muy bien delimitada la pregunta de investigación.
siempre tenemos que bajarla de esta nebulosa, ¿cierto?, que es nuestra cabeza y poder objetivarla de la manera más clara posible. En segundo lugar, una vez que ya tenemos nuestra pregunta de investigación o pregunta clínica, tenemos que identificar fuentes confiables de investigación. Como mi pregunta sobre el prompt era de terapia, entonces mis fuentes confiables de investigación van a ser artículos científicos cuyo diseño de investigación sean o ensayos clínicos aleatorizados o revisiones sistemáticas de literatura. Y una vez que yo ya tengo claro que mi pregunta de investigación es de terapia, que tales diseños de investigación responden de mejor manera a mi pregunta, y mi pregunta claramente plasmada, entonces yo tengo que ejecutar la búsqueda. Antes es totalmente infructuoso ejecutar la búsqueda si yo no tengo claro la manera en la cual yo voy a plasmar mis ideas de mi cabeza, porque el buscador, por más que actualmente sean muy avanzados, no va a poder entender lo que yo busco. ¿Ya? Entonces hay que buscar un punto intermedio donde podamos entendernos con los buscadores científicos. Vamos a hablar brevemente sobre cómo funcionan estos buscadores, de manera que ustedes puedan entender de manera más específica cómo buscar. Antes de eso, introduciendo, ¿no es cierto?, lo que acabo de explicar, les muestro un ejemplo de fuente científica, supuestamente. Imagínense que yo estoy haciendo una tesis sobre lactancia materna relacionada a cualquier área de la fonoaudiología. El lenguaje, habla, deglución, no sé, lo que ustedes quieran. Y en mi proceso de búsqueda yo pongo lactancia materna, pongo deglución en Google y me encuentro con esta página que se llama Mundo Tu Bebé. Se ve muy linda, se ve muy estética la página, ¿cierto? Eh, Pareciera que fuera bien actualizada, ¿cierto? No tiene la estructura de las páginas antiguas. Y resulta que esta página, en el momento en que yo empiezo a buscar de dónde viene la información, dice que el autor de todos estos consejos, me imagino yo, de embarazo, parto y lactancia, es el doctor Luis Ruiz. Particularmente yo no sé quién es el doctor Luis Ruiz, puede que a lo mejor sea una eminencia, ¿cierto?, en lo que es embarazo o lactancia materna. Sin embargo, si la página de donde yo voy a extraer la información que a mí me interesa, lo que yo considero relevante, no viene con fuentes tipo referencias bibliográficas, entonces me encuentro ante el eslabón o la base de la pirámide, ¿cierto?, de los niveles de evidencia, el nivel de evidencia más bajo, que vendría siendo la opinión de un experto. Por lo tanto, páginas web de este estilo, para la confección de un proyecto de investigación, no nos sirven. Para el levantamiento de una información clínica, puede que nos pueda servir para entregar algún consejo, siempre y cuando yo verifique con fuentes confiables que este consejo que me están dando es de buena calidad. De otro modo, solamente esta página cumple su misión para el público que realmente va destinado, al que realmente va destinado, que son probablemente las mujeres embarazadas o las mujeres que se encuentran en el proceso de entregar, ¿cierto?, la lactancia materna, o para los padres interesados en este proceso. Sin embargo, para un profesional que está buscando información objetiva y de calidad, probablemente no nos sirva. Ahora bien, ¿cómo se prepara la ensalada rusa?, dice la pregunta, ¿cierto? Y ya, ustedes se preguntarán por qué me está metiendo esto, digamos, en la presentación. ¿Cómo se prepara la ensalada rusa? Es una pregunta que Google va a responder de manera muy fácil, muy sencilla, y la va a responder eh, asumiendo cada uno de los componentes sintácticos de la palabra, de la expresión, perdón. Si yo lo escribo tal cual, Google me entrega una respuesta, ¿sí? Si yo le pongo a Google cuál es el pronóstico para Temuco de hoy, Google me va a entregar la respuesta, ningún problema. Sin embargo, si yo le pregunto a Google cómo evaluar la deglución en el recién nacido de prematuro o de pretérmino, muy probablemente vamos a obtener algunos resultados que respondan a nuestra pregunta, pero muy probablemente también
no vamos a encontrar tanta información de calidad como si lo hiciéramos en una base de datos científica. ¿Por qué? Porque básicamente Google está confeccionado en función de un motor relacionado a inteligencia artificial que es capaz de leer esta información semántica, ¿ya? Semántica y sintáctica, eh, pero no está todavía suficientemente capacitado para entregar respuestas a preguntas científicas. Entonces, como buscador, como motor de búsqueda, que es uno de los más potentes que existen, es solo como un elemento de referencia o para poder ampliar los resultados de la búsqueda, pero no va a ser nuestro buscador principal de evidencia científica, por lo menos para la búsqueda sistemática de literatura, ¿ya? Por lo que le acabo de mencionar. Los buscadores todavía no están capacitados para entregar respuestas específicas, ¿cierto?, a preguntas de este estilo. Por lo tanto, los buscadores o las bases de datos razonan de una manera diferente a la que hacemos nosotros. Y muchas veces ese es el motivo por el cual al poner o al buscar en estos buscadores, valga la redundancia, de esta manera, no vamos a encontrar respuesta. Uno se frustra en algunos momentos porque no encuentra lo que quiere. El objetivo de esta clase en el fondo es eso, es darles a entender también un poquito cómo funcionan los buscadores para que se vayan haciendo una idea de que muchas veces la forma en la cual ustedes están buscando no es la más recomendada, ¿ya? Y bueno, ahí les dejo el respectivo meme porque si ustedes replican esta búsqueda en Google se van a dar cuenta que los resultados no funcionan, ¿ya? Ahora, ¿cómo van a funcionar los buscadores? Bueno, la forma de razonar de los buscadores es a través de ciertos algoritmos. Y estos algoritmos, digamos, se, se orientan en términos de palabras clave, ¿ya? Si yo quisiera plantear la misma interrogante en términos de palabras clave, ¿cierto? Que era cómo evaluar la deglución en niños recién nacidos prematuros, entonces los términos clave ahí serían evaluación, deglución, prematuro, por ejemplo. Entonces estoy ocupando tres palabras que pueden estar relacionadas con mi pregunta completa, estructurada en términos semánticos y sintácticos, pero esta vez tres palabras van a representar lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque los buscadores, digamos, reaccionan o razonan en función de estas palabras clave. Entonces, la forma de preguntar es diferente, ¿cierto? ¿Cuál es el pronóstico en Google? Es diferente a si yo le pongo pronóstico. ¿Qué estoy tratando de decir? En el fondo, que los buscadores que funcionan en relación a palabras clave, la forma de yo poder hacer la pregunta tiene que ver más o menos con este razonamiento, abro comillas. Quiero que encuentres todos los artículos que tengan esta palabra y esta palabra, o esta palabra, y cierro comillas. ¿Ya? Esa es la forma en la cual, digamos, se mueven los buscadores. ¿Ya? No es lo que nosotros queramos, es lo que es la forma en la cual el buscador funciona. Mientras antes entendamos ese razonamiento, si lo pueden anotar idealmente, les va a facilitar bastante el tema de la búsqueda. Mientras antes lo entendamos, más rápido vamos a encontrar respuesta a todas nuestras preguntas. A estos términos, generalmente en los artículos científicos se les denomina palabras clave, keywords o términos libres también, ¿ya? Eh, insisto, perdón, esto, digamos, es la forma en la que funcionan todos los buscadores y cuando uno lee un artículo científico, generalmente los mismos autores em, describen cómo encontrar su artículo en función de las palabras claves sobre las cuales está delimitado. Ya vamos a revisar eso. Ahora bien, las palabras claves son un recurso, digamos, sobre el cual razonan estas bases de datos o estos buscadores científicos. Y el otro recurso que básicamente es obligatorio cuando yo hago búsquedas que tienen varias palabras claves, tiene que ver con los famosos operadores booleanos, o sobre los códigos, no los códigos, los términos sobre los cuales yo voy a pegar o voy a unir cada una de las palabras clave. Y eso vamos a pasar a explicar ahora.
El primer operador booleano que es importante o interesante que ustedes conozcan es el operador AND, ya que en español significa y. Ahora bien, siempre que ocupemos operadores booleanos los vamos a ocupar sobre su forma original, que en este caso es el inglés, ¿ya? Las búsquedas de literatura se tienen que realizar para poder encontrar la mayor cantidad de resultados y de la mejor calidad con terminología en inglés. Eso tienen que tenerlo claro. Eh, por lo tanto, el término AND en este caso significa y va a servir para poder unir términos que no sean semánticamente similares. Entonces, vean el ejemplo abajo, ¿cierto? En el cuadro celeste, yo les puse ahí el concepto en inglés y en español. En este caso, ¿qué le estoy pidiendo al buscador? Le estoy diciendo, quiero que me muestres todos los artículos que ya sea en su título, en su abstract o en su cuerpo, en cualquiera de las secciones del artículo, contengan las palabras deglución y traqueostomía. O sea, si encuentras un artículo que tenga esas dos palabras, en cualquier parte del artículo puede estar la palabra deglución y en cualquier parte del artículo puede estar la palabra traqueostomía, no necesariamente juntas. Deglución a lo mejor puede estar en el título y la palabra traqueostomía puede estar en la conclusión, ¿sí? Pero como son palabras que no son sinónimos y que yo necesito que estén en un artículo, entonces las voy a unir de esta manera, ¿ya? Cuando yo hago una búsqueda simple. Probablemente si yo copio este término en inglés y lo pego en Google o en Google Académico, me va a arrojar cualquier tipo de estudio que tenga que ver con la valoración o la deglución en general en usuarios o personas que tienen traqueostomía. No importa si son niños, si son adultos, si son adultos mayores. No importa la fase de la deglución tampoco porque yo no lo he definido. Solamente estoy pidiéndole que me busque deglución y traqueostomía en cualquier artículo de cualquier temática. Generalmente es muy útil, digamos, para encontrar resultados de teoría, ¿cierto? ¿Cómo es la deglución en personas con traqueostomía? Por otro lado, tenemos el operador booleano OR, que es todo lo contrario al I, ¿cierto? En este caso tenemos que significa o y que generalmente se usa para conectar sinónimos, ¿ya? En el cuadro celeste ustedes pueden observar que la forma de razonar en este caso para este concepto sería: necesito que me encuentres todos los artículos que en su interior tengan la palabra disartria o la palabra desórdenes motores del habla o motor speech disorders. Independiente que si en el artículo aparece solo disartria, aparece solo desórdenes motores del habla o aparecen ambos. Lo que yo necesito en el fondo es ampliar la búsqueda porque probablemente esta condición o este término tiene varias acepciones que son similares, ¿ya? Eh, También puede servir para unir el término con su abreviatura, o con su sigla, mejor dicho, ¿cierto? Eh, por ejemplo, eh, Alzheimer, enfermedad de Alzheimer, en inglés uno puede poner Alzheimer y también puede poner ALS, si mal no recuerdo. No. Eso era esclerosis lateral amiotrófica. Perdón, acuso el error. Esclerosis lateral amiotrófica, yo puedo ponerlo en inglés, ¿cierto? El concepto completo. O puedo poner ALS, que es la sigla para esclerosis lateral amiotrófica en inglés. Entonces yo le digo al buscador que me busque todos los artículos donde aparezca el término esclerosis lateral amiotrófica o ALS, que significa exactamente lo mismo para este caso en particular. Entonces generalmente se usa para conectar sinónimos o palabras que sean similares entre sí, ¿ya? Y por último tenemos el NOT. Este es un caso especial y que generalmente no se usa con mucha frecuencia, pero que es importante que ustedes lo conozcan. El NOT se define en términos de algoritmos, ¿cierto?, de búsqueda de textos científicos como esto, pero no esto otro.
¿ya? Y los vamos a utilizar cuando hayan subconceptualizaciones, es decir, que un concepto grande incluya subconceptos que nosotros no los necesitamos. En el ejemplo del cuadro celeste, yo les puse ahí deglución not esofágica. ¿Por qué? Porque se entiende la deglución, cuando uno entiende el concepto de deglución, ¿cierto? Se entiende la deglución como un proceso que tiene una fase oral, una fase faríngea y una fase esofágica. Por lo tanto, lo que yo le estoy diciendo al buscador ahí es, yo quiero que me busques la palabra deglución, pero que dentro de esa búsqueda no esté la palabra esofágica. ¿Qué voy a obtener como resultado? Me van a encontrar solo artículos que tengan deglución probablemente con fase oral y faríngea, pero no con fase esofágica. ¿Ya? Otro ejemplo bien clásico en la conceptualización de audición, hay un término que se llama aid, hearing aid, que significa audífono, ¿ya? En inglés, pero que también se significa literalmente ayuda auditiva. Y dentro de este concepto de ayuda auditiva se encuentran los audífonos como tal, se encuentran los vibradores óseos y se encuentran los implantes cocleares, por decir algunas de las ayudas auditivas. Por lo tanto, si yo quisiera buscar solamente audífonos, yo tendría que poner hearing aid, not implante coclear, not vibrador óseo, por ejemplo. Y así hago que el buscador o la base de datos me acote los resultados solamente a los audífonos. Entonces es bastante útil, pero no hay muchos conceptos dentro de la fonoaudiología que necesiten de esta precisión. ¿Dónde utilizarlos? Bueno, en cualquier base de datos científica actualmente se utilizan los operadores booleanos y las palabras clave, ¿ya? Sin excepción, ambos juntos a la vez. Para el ejemplo de esta clase, que es de la búsqueda sistemática, vamos a utilizar PubMed porque aquí hay una subconceptualización que es importante que ustedes manejen, ¿ya? Entonces hoy día vamos a trabajar solo con PubMed, pero lo que vayamos generando como producto se van a dar cuenta que ustedes lo pueden pegar en Google Académico, en Cielo, en Science Direct o en Elsevier en general de manera indiscriminada. O sea, ustedes generan, por ejemplo, un código de búsqueda en PubMed y ese mismo código de búsqueda lo pueden pegar en Google Académico, ¿ya? De términos libres o términos simples, ¿ya? Es importante destacarlo. ¿Por qué les digo términos libres? Porque en el fondo el término libre es la palabra como tal, sin ningún apellido, sin ninguna subconceptualización, porque por ejemplo PubMed tiene una forma de etiquetar muchos conceptos que se llaman términos match, ya lo vamos a ver, y en el fondo se distinguen de los términos libres porque cada uno de estos términos engloba muchos significados o sinónimos de las palabras, ¿ya? Pero en general lo que vamos a ver ahora sirve de manera sencilla para cualquier buscador académico o científico. Breve ejemplo como para poder afianzar esto, después ustedes lo pueden practicar. No se olviden sí que idealmente, por lo menos para efectos de la asignatura, las búsquedas tienen que ser con conceptos en inglés. ¿Podemos buscar en español? Sí, pero la verdad es que buscando en inglés uno asegura la mayor cantidad de artículos relacionados sobre la temática y probablemente de la mejor calidad. Y digo de la mejor calidad y la mayor cantidad porque la mayor parte de la literatura científica está redactada en inglés, ¿ya? Entonces aquí yo planteo una pequeña pregunta que es de búsqueda, pero que es una pregunta teórica. Y dice, yo quiero buscar cómo es la anatomofisiología de la deglución, ¿ya? Em, la lógica de búsqueda, ¿cierto? De búsqueda sencilla, en este caso sería uniendo los conceptos de deglución, anatomía y fisiología, ¿ya? Que son las tres palabras clave, ¿cierto? De mi expresión lingüística inicial, ¿cierto? Que es toda esa expresión larga que está, que dice quiero buscar la anatomofisiología de la deglución. Anatomía, perdón, fisiología y deglución. ¿Unidas por qué operadores booleanos? Bueno, idealmente ustedes podrían pausar el video acá
e intentar responder a aquello, pero lógicamente yo les doy la respuesta. Eh, Entendiendo, ¿cierto?, que deglución es un concepto que semánticamente difiere a anatomía y que anatomía, si bien se relaciona con la fisiología, es distinto, o sea, estamos en la presencia de tres conceptos que no son sinónimos. Entonces el operador booleano que no une sinónimos, sino que une conceptos diferentes, sería AND, ¿ya? AND. Y ahí sería, yo quiero que busques, ¿cierto? Que me encuentres todos los artículos que tengan la palabra deglución, la palabra anatomía y fisiología. No me importa en qué parte del artículo, ¿cierto? Pero tienen que estar las tres dentro del mismo. Y con eso vamos a obtener una respuesta por parte del buscador. Si quieren intentarlo, pueden hacerlo, ¿cierto? En PubMed o pueden hacerlo en Google Académico. En este caso yo hice la búsqueda en el momento en que confeccioné esta clase, ¿cierto? En Google Académico y bueno, aquí encontré dos artículos interesantes que tienen que ver sobre mi temática. Fisiología de la faringe, por ahí está fisiología, está deglución, está anatomía como palabras clave destacadas, si ustedes se fijan, ¿ya? Abajo, evaluación fibroscópica de la deglución. Tengo anatomía, tengo fisiología y tengo deglución. Probablemente voy a encontrar mucho de la anatomofisiología y la deglución en estos dos artículos, ¿ya? Es cosa de revisar si es que realmente coincide o no con lo que yo necesito en estos momentos. Science Direct también hice la búsqueda, lo mismo, ustedes ven deglución, anatomía y ahí debería decir fisiología. Y en este caso me muestra los títulos, si yo presiono sobre este documento probablemente también va a estar la palabra anatomía, ¿ya? Y aquí dice fisiología de la deglución normal. Muy probablemente es anatomofisiología de la deglución normal, ¿ya? Porque cuando hablo de fisiología tengo que incluir la anatomía. Entonces aquí encontré un artículo que responde a mi pregunta que es teórica, ¿ya? Utilizando, ¿cierto?, palabras clave y operadores booleanos. Ahora quiero buscar deglución en el niño con parálisis cerebral, que también, porque yo estoy estudiando deglución, ¿cierto? Deglución 1, en alguna asignatura relacionada a deglución. Quiero saber cómo es la deglución en el niño con parálisis cerebral, porque me tocó hacer un caso clínico, por ejemplo. Bueno, en el caso de parálisis cerebral, yo podría considerar el término parálisis o parálisis cerebral como sinónimos, ¿cierto? Y por eso los voy a unir con un OR, y la palabra deglución podría estar relacionada a la palabra alimentación como supuesto sinónimo, ¿ya? Y por lo tanto los voy a unir con un OR. Y estas dos subconceptualizaciones, ¿cierto? Deglución y alimentación con parálisis o parálisis cerebral, las voy a pegar en conjunto con un AND, porque deglución y alimentación van por una terminología que es específica, pero que es diferente a parálisis y parálisis cerebral. Entonces los sinónimos los uno con un OR, ¿cierto? Y los términos diferentes los voy a unir con un AND. Y ahí tenemos lo que nosotros denominamos código de búsqueda, que si yo lo copio y lo pego en cualquier buscador, me va a entregar resultados respectivos a lo que estoy preguntando, ¿ya? En inglés sería swallowing or feeding, que es deglución o alimentación, y ahí está el sinónimo, ¿cierto? Por eso lo uno con or, and cerebral palsy, que es parálisis cerebral en inglés, ¿ya? Y el concepto parálisis cerebral es diferente a deglución o a alimentación y por eso lo uno con un and. Entonces le estoy pidiendo al buscador que me encuentre artículos científicos que tengan la palabra deglución o alimentación, ya sea ambas en el artículo o solo una de las dos en el artículo, y además que esté obligatoriamente dentro del mismo la palabra parálisis cerebral. Eso es súper importante. Entonces, esa es la forma sobre la cual más o menos, no es que piense, pero es la lógica de búsqueda en el fondo, interpretada con palabras. Algunas consideraciones, bueno, los términos booleanos siempre deben ir escritos en mayúscula, eso es súper importante, independiente que estemos en Google Académico, de repente Google Académico dice, quisiste decir esto en minúscula y ahí nosotros no tenemos que hacerle caso.
Siempre los términos booleanos and, or o not deben ir en mayúscula. Cuando quiere buscar un concepto que generalmente está compuesto de dos o más palabras, utilice comillas, ¿ya? Aquí el PowerPoint me pone las comillas de manera extraña, pero son comillas normales, digamos. Y el ejemplo podría ser deglución atípica, eh, podría ser afasia de Broca, que en realidad podríamos distinguirlo en afasia, un concepto, y Broca, y unirlo por un and, también. Podríamos incluir el concepto eh, ayuda auditiva, por ejemplo, y eso como tiene más de dos palabras o dos palabras o más, deberíamos utilizar comillas, ¿ya? ¿Por qué es importante la utilización de comillas? Porque la comilla es una especie de delimitador. Le dice al buscador que quiere la palabra completa, ¿ya? O sea, que cada vez que aparezca la palabra en el artículo sea junta, deglución en este caso y atípica, las dos juntitas. Si yo las pongo separadas, sin las comillas, en cualquier parte del artículo me va a encontrar deglución y en cualquier parte del artículo me va a encontrar atípica. No necesariamente como concepto de deglución atípica. Esa es la explicación, ¿ya? Yo sugiero siempre, para no tener, digamos, tantos resultados, muchas veces conceptualizaciones de más de dos a tres palabras van a entorpecer más que ayudar su búsqueda. Entonces yo sugiero que la mayoría de sus búsquedas tengan un solo concepto, una palabra por concepto, perdón, y cuando sea inevitable utilice conceptualizaciones de dos o tres palabras máximo, ¿ya? De ahí para arriba se comienza a entorpecer la obtención de resultados. Si su problema es que no entiende inglés, bueno, es bastante sencillo. Eh, lo primero puede consultarme si es que hay algún término que pueda ocupar para su búsqueda y yo le puedo ayudar con eso, pero la mayoría de las conceptualizaciones técnicas están muy, pero muy bien representadas en el Google Traductor. Entonces, creo que antes de consultar, debería utilizar el traductor de Google y encontrar sus propias palabras clave. Si encuentra, por ejemplo, un artículo que tenga palabras relacionadas con su tema, entonces revise, por favor, el apartado de keywords o keywords o palabras clave y ahí usted puede obtener algunas extras que les puedan servir para su búsqueda. ¿Ya? Traductor de Google, no, o sea, nos basta y nos sobra con el que aparece en la pantalla, ¿cierto? No es necesario entrar, usted puede traducir ahí mismo y de hecho yo lo recomiendo que sea de esta manera porque este buscador, como ya lo habíamos visto en otras asignaturas, es de muy buena calidad. Yo diría que es el mejor. Eh, bueno, aquí le dejo estos consejos, creo que ya lo vimos. Me gustaría destacar que si usted obtiene un código de búsqueda, ¿cierto? Por ejemplo, buscó en adultos cómo es la deglución con traqueostomía y generó un código de búsqueda, trate de almacenarlo, trate de guardarlo porque más adelante a lo mejor va a intentar buscar lo mismo o cuando sea profesional va a intentar buscar lo mismo, se va a enfrentar a un usuario adulto con traqueostomía y ahí le puede servir para volver a incluirlo dentro de alguna base de datos y encontrar información más actualizada, por ejemplo. Entonces, se reutilizan o las palabras clave en inglés que usted no conozca, vaya anotándolas porque más adelante también le pueden servir. Aquí tenemos un ejemplo de artículo científico, ¿cierto? Este es de la revista de Logopedia, Foniatría y Audiología. Eh, un artículo de Fernando Cuetos y compañía que se titula Tipos de trastornos anómicos en las afasias. Entonces aquí yo veo dos palabras clave que es anomia y afasia. Lógicamente no las he revisado, pero las podría identificar y utilizar, ¿cierto? Em, pero todos los artículos, independientes de que yo a lo mejor encuentre palabras clave o intente identificar nuevas palabras clave, vienen con un apartado, ¿cierto?, de donde usted puede obtener estas famosas keywords. En este caso, la revista de Logopedia, Foniatría y Audiología las incluye a un lado,
Otras revistas lo ponen al pie del resumen, ¿ya? Pero lo importante acá es que usted tiene a su disposición, ¿cierto? Todos los términos sobre los cuales usted podría incluir en su búsqueda y probablemente encontraría este artículo y quizás otros, ¿ya? Entonces, si encuentra algún artículo relacionado con su temática, vaya anotando los conceptos porque les van a servir para enriquecer a futuro su misma búsqueda. ¿Ya? Eso es importante de destacar en este punto. Bien, esas son las características de una búsqueda sencilla, de una búsqueda simple. Cuando yo quiero buscar algo más teórico, ¿cierto? Algo que es una pregunta más básica, que es de conocimiento general, yo voy a utilizar la búsqueda simple. Y en este punto en particular, debemos entender que la búsqueda simple no nos sirve para un proceso de investigación, ¿ya? Eh, Cuando nosotros estamos investigando, tenemos una pregunta de investigación que está asociada a algo que generalmente es un poco más complejo de buscar que un pequeño código de búsqueda sobre una temática teórica, ¿ya? Entonces a nosotros no nos sirve la búsqueda simple eh, para nuestra tesis, lo que nos sirve es la búsqueda sistemática. Pero la búsqueda sistemática se vale de los elementos que acabamos de ver de la búsqueda simple para poder ser construida. Perdón. Uy, adelante. Mucho. Entonces, lo que yo sugiero es que se plantee un par de búsquedas simples primero antes de entrar a búsqueda sistemática y en la medida que vaya teniendo éxito, eh, que encuentre resultados en el fondo, ya va a ser el mejor indicador de que usted ya sabe buscar en alguna base de datos científica, por lo menos de manera sencilla, y va a estar capacitado para entender en el fondo lo que viene a continuación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a llevar a cabo nuestra búsqueda sistemática. En la medida que obtengamos resultados, no olviden lo que vimos en clase. En primer lugar, antes de realizar nuestra búsqueda, eh, tenemos que generar nuestras carpetas para revisión, ¿cierto? Es decir, crear una carpetita para su búsqueda y organizar, digamos, los resultados idealmente por autor y año, para que después cuando los incluyan en Mendeley no pierdan el orden y no se confundan con los autores. La concordancia entre la información, la cita y la referencia aquí es clave, entonces el orden se agradece a la larga. Toma más tiempo, pero se agradece. Y construir un archivo de síntesis respecto a todas las temáticas vistas, en términos de qué se hizo en tal estudio, en quién se hizo. En algunos casos puede ser importante el cómo se hizo y cuáles fueron los principales resultados. Eh, Lógicamente, la búsqueda sistemática y la selección de los artículos apunta a todos aquellos trabajos que son muy similares a lo que usted pretende realizar o a la pregunta que usted plantea, ¿ya? Generalmente una búsqueda bien hecha le va a ayudar a encontrar artículos que respondan a esa pregunta, ¿ya? Eh, Pasemos entonces a la siguiente. Entonces, la búsqueda sistemática se basa en su propia pregunta de investigación, eso es clave. Eh, Acuérdese que su pregunta de investigación es en el fondo lo que usted declaró en su problematización, ¿cierto? Y esa misma pregunta de investigación transformada a palabras claves unidas por códigos booleanos va a ser su pregunta de búsqueda. Entonces no tenemos que inventar algo ajeno a lo que ya tenemos por pregunta de investigación. Vamos a reorganizar la información para poder facilitar este proceso, el de búsqueda, ¿ya? Y lógicamente implica conocimientos básicos sobre búsqueda en bases de datos biomédicas, que es lo que ustedes van a adquirir en este video tutorial. Ya lo estamos haciendo, de hecho. Em, Perdón, ahí sí. ¿Qué vamos a buscar? Estudios similares a los que pretendemos realizar, eso ya lo comenté. Y tienen que ser muy
¿cuánto que se llama? Tienen que ser muy detallistas, su búsqueda tiene que ser muy minuciosa en términos de la clasificación inicial de la misma. Su pregunta es de frecuencia, su pregunta es de tratamiento, su pregunta es de comparación, su pregunta es de pronóstico, de factores de riesgo. No se olvide que cada una de las preguntas se clasifica o tiene los mejores diseños para responder esa pregunta. ¿Ya? Y ahí dejo un ejemplo. ¿Para qué voy a buscar, dentro de los resultados de mi búsqueda, voy a incluir dentro de la revisión sistemática de literatura un paper que es una revisión narrativa, un paper que resume una temática, ¿cierto? Bajo la mirada o la preferencia de un autor específico, siendo que yo sé que para mi pregunta de terapia, el mejor diseño de investigación que responde a esa pregunta son los ensayos clínicos aleatorizados o las revisiones sistemáticas de literatura. Entonces, cuando yo encuentro resultados, si mi pregunta es de terapia, yo filtro por revisiones sistemáticas, yo filtro por ensayos clínicos y todos los estudios que no tengan estos diseños, idealmente los voy a excluir porque no son la mejor evidencia disponible. Ahora, cuando no hay estudios de terapia con consideración de ensayos clínicos, recién ahí puedo pensar en incluir otros diseños de investigación, otros trabajos con otros diseños de investigación. Y ahí dejo la descripción de revisión sistemática de literatura, que eso ya lo comenté. Les vuelvo a dejar aquí la pirámide de la evidencia, ¿cierto? Para que entiendan en el fondo que si mi pregunta es de terapia, yo debería incluir estos dos diseños, revisión sistemática y ensayos clínicos aleatorizados. Si mi pregunta es de factores de riesgo, yo debería optar por las revisiones sistemáticas o los estudios de, de casos y controles y cohortes, si mi pregunta es de factores de riesgo, por ejemplo. Entonces, retomando, ¿cierto?, el ejemplo de la búsqueda simple, ¿cómo es la deglución en niños con parálisis cerebral? Sería mi pregunta normal. Mi pregunta de búsqueda sería deglución. Bueno, en este caso, claro, era un ejemplo. Aquí sería, por ejemplo, deglución o alimentación. Y el AND vendría uniendo la palabra parálisis cerebral. Y sería todo. O sea, no tengo que razonar mucho más para eso. Pero, ¿qué pasa cuando tengo que responder o lo que necesito responder deriva de una pregunta de investigación? Es distinto, ¿ya? Entonces vamos a trabajar específicamente en PubMed. Yo aquí dejo la descripción general, pero necesitamos, como les decía, el manejo de la terminología en inglés. Aquí dejo algunas opciones. Si lo que usted necesita es buscar una revisión sistemática, por ejemplo, de literatura, Cochrane o la librería Cochrane es un espacio donde se compilan, de hecho es un espacio científico de almacenaje de revisiones sistemáticas de literatura. Es para eso solamente, pero si usted necesita buscar o varios diseños responden a su pregunta, lo que yo sugiero en primer lugar es PubMed, siempre. Es lo que se les va a exigir a ustedes, independiente de que encuentren o no encuentren resultados ahí. La búsqueda que vamos a ver a continuación está pensada para PubMed, ¿ya? ¿Pueden buscar en Cielo de esta manera? Sí, pueden buscar en ScienceDirect, en Elsevier, en Web of Science, en Lilacs, si ustedes quieren, ningún problema. Pero en el fondo, la base de datos que más resultados o la mayor amplitud en los resultados le va a entregar es PubMed en este caso, ¿ya? Y además es de acceso gratuito, o sea, buscar ahí es gratis. Obtener los artículos no siempre, pero encontrar resultados ahí es gratis. Esto ya lo dije, por lo tanto me lo salto. Y bueno, ¿qué deberíamos comenzar a hacer? Lo primero que deberíamos comenzar a hacer es transformar nuestra pregunta de investigación a pregunta de búsqueda, ¿ya? Para poder hacer eso, vamos a trabajar con un acrónimo que está denominado como PICOR y que vamos a ocupar todos o algunos de los componentes de este acrónimo dependiendo de la pregunta de investigación, que es lo que vamos a explicar a continuación. ¿Ya?
Aquí está el paso a paso, ¿cierto? Primero transformamos la pregunta de investigación en pregunta de búsqueda. Usamos el PICOR, el método de razonamiento, ¿cierto? Donde vamos a incluir todas nuestras palabras clave dependiendo eh, dependiendo cada una de las partes de este acrónimo, ¿ya? La P simboliza pacientes. ¿Qué tipo de pacientes, digamos, o están incluidos dentro de su pregunta de investigación? La I corresponde a la intervención que se le va a aplicar, si va a ser una terapia, si va a ser una encuesta, si va a ser una entrevista, si va a ser algo más específico, por ejemplo, como un mini mental. Todas esas palabras clave, ¿cierto? Términos libres van a ir incluidos, ¿cierto? En la I de este acrónimo. La C tiene que ver con una comparación. No todos los estudios van a comparar algo contra algo, ¿sí? Los estudios de terapia, por ejemplo, comparan muchas cosas. Eh, por ejemplo, es más efectivo terapia de entonación melódica que prompt para la praxis del habla. Y ahí tengo una comparación, ¿cierto? Eh, Tengo prompt por el lado de la intervención y la comparación puede ser terapia de entonación melódica. Eh, pero a lo mejor su pregunta de investigación no compara con nada, entonces ahí la omitimos, ¿ya? Y el OR en este caso significa outcome o resultado. ¿Qué medida de resultado va a estar, digamos, relacionada con lo que yo necesito encontrar? La forma de razonar la pregunta de búsqueda en este caso es la misma que la de las búsquedas simples de literatura, ¿cierto? Yo necesito que el buscador me arroje todos aquellos artículos científicos que contengan los conceptos de pacientes unidos con intervención, unidos con comparación y unidos con resultados. Por eso que es clave que puedan entender en el fondo primero la búsqueda simple para poder aplicar la sistemática. Y lógicamente los conceptos tienen que estar en inglés. Si vamos a buscar en PubMed, si vamos a buscar en Elsevier, van a necesitar buscar en inglés. Y todas las otras bases de datos también. ¿Ya? Pero por ejemplo, Cielo, Lilacs o Science Direct también toleran en español. ¿Ya? Lo que yo les voy a exigir para este paso de su proyecto de investigación es que el código venga en inglés. ¿Ya? Aquí está el acrónimo que yo les decía: paciente, intervención o exposición, si lo que usted quiere es buscar factores de riesgo, ¿cierto? Por ejemplo, sus pacientes son eh, adultos con cáncer de pulmón. En el caso de la I, o la intervención o la exposición, podría ser en este caso fumar. Entonces eso no es una intervención, es una exposición, ¿cierto? A fumar, ¿ya? Pero si lo que usted está aplicando eh, es el mini mental, ¿cierto? Ya no es una exposición, es una intervención. Entonces, le va a aplicar a personas adultas personas adultos mayores, la intervención sería la aplicación del mini mental, por ejemplo, o una prueba cognitiva, ¿ya? Entonces, la I en este caso eh, puede variar, ya puede variar dependiendo de lo que necesite. Pero en esencia es qué se le va a aplicar al usuario del estudio o qué factor se le va a exponer. ¿Ya? Comparación y el resultado ya se los comenté. Me gustaría hacer hincapié en el apartado de resultados porque en el fondo es eh, en función de qué es lo que usted espera que ocurra con los usuarios. Y eso puede ser en términos cualitativos, como por ejemplo eh, rendimiento de glutorio en general, no estoy objetivando nada, ¿cierto? O puede ser en términos más específicos, como pudiese ser puntuación, ¿ya? También uno puede incluir los resultados. Si nota el margen, si su investigación no contempla alguno de los elementos constituyentes de este acrónimo, usted lo puede obviar, ¿ya? Generalmente la comparación, en la mayoría de las preguntas de investigación que se plantean no es pertinente, ¿ya? Todos los otros
por lo menos la P, la I y la R generalmente se utilizan. Entonces, una vez que ya entendemos que esto parte a través de una búsqueda simple, ¿cierto? Que necesitamos términos en inglés para poder buscar en PubMed, eh, y que ahora bien esto tiene un razonamiento donde transformamos nuestra pregunta de investigación a una pregunta de búsqueda en función del análisis PICOR. Yo les planteo un ejemplo, ¿ya? Y ustedes pueden ir siguiendo el ejemplo, y como esto es una búsqueda sistemática, ustedes pueden abrir PubMed y replicar lo que vamos a hacer acá para que se den cuenta en el fondo que vamos a encontrar exactamente lo mismo, o que deberíamos encontrar exactamente lo mismo. Y la pregunta es así. Esta es una pregunta de investigación que me planteé yo hace un tiempo, cuando surge la terapia Lee Silverman, Voice Therapy en este caso, ¿cierto? Y no era muy conocida todavía en ese momento. Y yo dije, bueno, para los usuarios con enfermedad de Parkinson, adultos mayores en general, hay terapias fonoaudiológicas clásicas que están definidas por los libros y que tienen que ver con el manejo de algunos parámetros del habla o de la voz específicos, ¿ya? Pero nunca tuvieron un nombre como tal. Entonces, este programa terapéutico que se llama Lee Silverman Voice Therapy fue algo nuevo en su momento. Y la pregunta que yo me planteé fue, ¿cuál es la efectividad en términos de inteligibilidad del habla, prosodia y monotonía del Lee Silverman o LSBT en comparación con las terapias del habla habituales en pacientes adultos mayores con enfermedad de Parkinson? Si nosotros tomamos esta pregunta y desglosamos los conceptos o palabras clave que yo voy a encontrar acá, según la lógica de análisis PICOR, yo voy a encontrar que hay pacientes, hay una intervención, hay una comparación, y de hecho está explícita en la pregunta, y hay resultados también, ¿ya? Entonces vayamos desglosando. En pacientes, ¿cierto? Y yo les sugiero este procedimiento porque es básicamente un paso a paso. En pacientes yo voy a encontrar dentro de la pregunta todos aquellos que estén explícitos o que sean sinónimos y los voy anotando. En este caso anoté adulto mayor, anoté adulto, anoté alteración de la articulación, alteración motora del habla, disartria, Parkinson y enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque en la pregunta de investigación decía, en la parte de paciente, decía pacientes adultos mayor con enfermedad de Parkinson, ¿cierto? Y probablemente con disartria. ¿Por qué? Porque estamos comparando en función de terapia del habla, ¿ya? Yo podría haberlo explicitado, pero implícitamente se entiende también que los usuarios adultos mayores que se van a someter al Lee Silverman o a la terapia fonoaudiológica para el habla tienen disartria. Y acá están mis conceptos. Adulto mayor, alteración de la articulación, disartria y Parkinson. La intervención o la exposición, en este caso yo consideré como la palabra Lee Silverman Voice Therapy es muy larga, yo lo que hice fue poner conceptualización que representara, digamos, a este concepto más grande. En este caso puse el LSBD, que es la sigla, ¿cierto? Y Silverman solito, ¿ya? Yo podría haber puesto también Lee Silverman, entre comillas, y no habría habido ningún problema. En la comparación puse rehabilitación del habla, terapia de voz, terapia vocal y entrenamiento vocal. ¿Por qué? Porque me di cuenta que estos son keywords o palabras clave que se relacionan con la terapia del habla habitual. ¿Ya? Entonces, terapia del habla habitual implica rehabilitación del habla, terapia de voz, terapia vocal y entrenamiento vocal, que es lo habitual, que es lo genérico, ¿ya? Y como ustedes saben, Lee Silverman es una terapia que sirve para mejorar aspectos de la voz y también relacionados a la inteligibilidad del habla. Mis resultados para esta pregunta tienen que ver con la monotonía, la prosodia, la inteligibilidad y la inteligibilidad del habla. No hay ni una medida
que vayan más allá desde lo cuantitativo, ¿cierto? Sino que estos son los parámetros y estos parámetros pueden tener a lo mejor una medición cuantitativa o cualitativa, no lo sabemos. Pero yo sé que la terapia de Lee Silverman puede llegar a mejorar estos aspectos. ¿Ya? Yo podría haber puesto uno o podría haberlos puesto todos, o probablemente me podrían haber faltado aquí elementos, pero estos son los que yo elegí, estos son los que a mí me interesa buscar. Monotonía, prosodia, inteligibilidad e inteligibilidad del habla. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, lo siguiente sería transformar estas palabras, ¿cierto? Que son términos libres, son palabras sueltas del español al inglés, ¿ya? Y aquí están, digamos, eh, todos los conceptos, en este caso, que yo identifiqué. Y miren, si se fijan acá, en comparación hay un concepto que es bastante amplio y al ser más allá de tres palabras, de dos palabras, tendría que tener comillas. Habría que ver si es que ese concepto entrega algún resultado. Si entrega algún resultado por sí solo, si yo lo meto al buscador y me entrega resultado, entonces lo incluyo. Si no, tendré que eliminarlo. Acá están todas las palabras clave, digamos, las palabras clave o los términos libres que le dicen en PubMed. Y lo que corresponde después de la traducción al inglés, ¿cierto? O de la homologación al inglés, sería unirlas con sus operadores booleanos. Pero PubMed tiene otra opción y que yo los debo instar a que la utilicen, que tiene que ver con la utilización de términos match, así se llaman, que son terminología, digamos, exclusiva para PubMed, ¿ya? En cualquier otro buscador, yo le sugeriría que después de traducir estos términos al inglés, ustedes los unieran con operadores booleanos. Pero si estamos trabajando en PubMed, debemos también identificar e incluir en nuestra búsqueda terminología match. Entonces, intentemos hacer la diferenciación primero que todo entre términos libres y términos match. El término libre es la palabra suelta, la que hemos estado viendo hasta el momento, ¿ya? No se olviden que los términos de dos o más palabras deben ir con comillas. El término match, por otro lado, generalmente uno lo identifica porque PubMed lo evidencia con un corchete al lado del concepto y que le pone match. Ahora, el match es como una especie de, si se imaginan una carpeta con separadores, y cada uno de estos separadores tiene una conceptualización específica. Imagínense una carpeta de asistencia, por ejemplo, o un libro de profesores, que muchas veces tiene separadores. Y cada uno de esos separadores puede decir asistencia, notas y anotaciones, ¿ya? Eh, y cada uno de esos conceptos grandes incluyen muchas otras cosas dentro de ese separador. El match en el fondo es un concepto que incluye muchas subconceptualizaciones del término y que muchas veces también incluye sinónimos dentro del mismo, ¿ya? Eh, ahí les dejo la descripción, pero básicamente es eso. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener deglución, puedo tener alimentación, puedo tener tragar, puedo tener engullir, por ejemplo. Y todos ellos podrían tener una representación match que dijera deglución, match. Y si yo abro ese match, me va diciendo, digamos que dentro de ese concepto están todos los otros sinónimos. No sé si me doy a entender, pero muchas veces el match engloba sinónimos de un concepto más grande, ¿ya? Eh, para el caso del ejemplo, la palabra adulto mayor en PubMed tenía un concepto, un término match. La palabra disártere también tenía un match. Desórdenes parkinsonianos tenía un match. Y enfermedad de Parkinson también tenía un match. Entonces, antes de continuar con la presentación, quisiera mostrarles cómo se identifican o cómo se encuentran estos matches.
para no saltarnos nada. Vamos a salir de la presentación y vamos a ir a PubMed inmediatamente, ¿ya? Esta es la pantalla inicial de PubMed. Ustedes la pueden ingresar por pubmed.gov y deberían, digamos, llegar a esto mismo. La palabra adulto mayor, la voy a escribir acá, me la identifica en español, pero no arroja muchos resultados si yo lo dejo así. La palabra adulto mayor en inglés es aged, ¿ya? Si yo lo busco así, digamos como ustedes lo pueden ver, y le pongo buscar aquí donde dice search, esto me lo va a encontrar como término libre, porque yo no lo estoy asociando a un término match, ¿ya? Si ustedes se fijan, al lado de aged, dice subconceptualización PubMed, acá, justo al lado izquierdo, ¿ya? Si yo quisiera buscar la palabra aged o adulto mayor en inglés para match, yo debo apretar acá, al lado, y buscar la palabra match. Acá está, match. Entonces yo, cuando tengo identificados mis términos libres, ¿cierto? Así, sueltitos, en inglés, yo debería inmediatamente buscar su símil, si es que existe, a veces no existen, en terminología match. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Configuré para match y le pongo buscar. Y fíjense, el primer término dice aged y la traducción dice más o menos una persona que tiene de entre 65 hasta 79 años de edad. Para una persona mayor de 79 años, aged 80 y más está disponible. O sea, hay otra clasificación para el adulto mayor de la cuarta edad, por decirlo de alguna manera, y tiene que estar por acá. Acá está. ¿Se fijan? Entonces, para efectos del ejercicio, yo presiono en el primer cuadro el número 1 porque a mí me sirve como término match y lo añado acá, Add to Search Builder, y me va a arrojar automáticamente el concepto, esta vez etiquetado como match. Yo eso lo copio y lo pego en un Word y los voy armando, ¿cierto? En función del acrónimo, ¿cierto? Del picor. Y con eso basta y sobra. Ahora, si se fijan, este concepto es distinto si yo lo buscara por separado. Esto me arroja básicamente lo que es un diccionario con una descripción, ¿cierto? Con una categoría. Y si yo presiono sobre este concepto, me entrega la descripción y un poquito más abajo eh, me va a entregar más o menos los sinónimos. Que aquí dice, donde dice entry terms, muchas veces arroja mucho más resultados. Ya en este caso, elderly. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si yo quisiera buscar Parkinson, es enfermedad de Parkinson, mantengo el match, ¿cierto? Y le pongo enfermedad de Parkinson y aquí tengo otra enfermedad de Parkinson. Si presiono sobre el mismo, voy a encontrar que ahora en los entry terms o en los sinónimos tengo todo este listado. Entonces, cuando yo incluyo en mi búsqueda el concepto, lo voy a añadir acá, de Parkinson Disease Match, estoy pidiéndole al buscador que también me encuentre todas estas categorías. A eso me refería cuando hablo de un separador o que hablo de un concepto que agrupa su conceptualización, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Entonces, cuando yo busco en PubMed, tengo que tener un equilibrio entre términos libres y términos match. La pregunta que generalmente surge es, por ejemplo, si yo tengo la palabra Parkinson Disease, ¿ya? Match, ¿debo mezclarla con el término libre, o sea, el término sin match? No necesariamente. O sea, si usted tiene el match, conserva el match y borre el libre. ¿Ya? Va a incluir solamente términos libres que no se engloben dentro de estas categorías, que no estén presentes dentro de estos términos cuando usted revise el match. ¿Ya? Eso es importante. Si queremos volver a la búsqueda normal, tenemos que poner pub. Las otras conceptualizaciones por el momento no nos son de utilidad. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Entonces, ahora tenemos términos match y tenemos términos libres.
ambos tenemos que mezclarlos, ¿ya? Mezclamos los libres y los match de pacientes, libre y match de intervención. En este caso no existen términos para intervención del match. Libres y match de comparación y libres y match de resultados, ¿ya? Entonces aquí están los match y un poquito más atrás, como yo les había dicho, están los libres, ¿cierto? En inglés, eh, disponibles. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es unirlos todos en una sola codificación, omitiendo los libres que se repitan, ¿cierto? O que sean englobados en los match. Por lo tanto, nuestra búsqueda es un entrecruzamiento entre términos libres y match, ¿cierto? Y el hacer esto en un Word nos va a generar un código de búsqueda a las finales. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Ya conocemos, ¿cierto?, el análisis PICOR, ¿ya? Y este es un ejemplo teórico sobre cómo debería ir unido el código de búsqueda. Entonces, para cada una de las categorías del análisis PICOR, paciente, intervención, comparación y resultado, vamos a crear un paréntesis, eso es lo primero, ¿ya? Dentro de este paréntesis, todas las palabras que estén identificadas por sinónimos, o sea que sean similares en significados, las vamos a unir por OR. Y dentro de este mismo paréntesis, si es que hay términos más complejos que deban ser unidos por un AND, también podemos incluir el AND, ¿ya? Por ejemplo, en este caso teníamos que los pacientes eran adultos mayores, y ahí yo tenía la palabra elderly o aged, ¿cierto? Pero también sabíamos que los adultos mayores tenían disartre. Entonces, elderly y aged son sinónimos, por lo tanto los voy a unir con un OR dentro del paréntesis. Pero si además queremos ponerle que tienen Parkinson, tenemos que separar estos dos conceptos de la palabra Parkinson con un AND dentro del mismo paréntesis. ¿Ya? Para la intervención corre exactamente la misma interpretación, comparación lo mismo y resultados lo mismo. Los sinónimos con un OR, y si hay algo que no sea sinónimos dentro de cada una de las categorías, los voy a añadir con un AND. Ahora, entre los paréntesis y de manera ineludible, obligatoria, cada uno de estos paréntesis tiene que ir dividido, tiene que ir unido, perdón, con un AND, ¿ya? Entonces, pacientes, AND, intervención, con todos sus sinónimos, ¿cierto? AND, comparación, AND, resultado, ¿ya? Y les va a dar una codificación muy similar a esta, más grande, más pequeña, pero digamos este es el estilo, esta es la tendencia, ¿ya? Para nuestro ejemplo, los pacientes, en este caso, si se fijan, tenemos elderly or aged. En este caso, podríamos haber omitido la palabra elderly porque está dentro del match, ¿cierto? Entonces no es necesario, lo puse como contraejemplo. Pero por ejemplo, articulation disorders no está dentro de dysarthria match. Este dysarthria está de más porque está el match, ¿ya? Entonces podríamos perfectamente sacarlo. Si no lo sacan, no pasa nada, igual van a llegar al resultado, pero hace que el código se vea más abultado, ¿ya? Esto es solo para la categoría de pacientes, como se pueden dar cuenta. Hacemos lo mismo con la intervención. En este caso hice lo que aparecía, ¿cierto?, en el cuadro, LSBT o Silverman o Lee Silverman, que es lo que yo les mencioné en la clase, en la diapositiva anterior. Y esto es solamente el paréntesis para mi intervención. Después está mi comparación, ¿cierto? Lo separo por colores para que se entienda. También es un paréntesis separado por sus sinónimos, ¿cierto? Y los resultados exactamente lo mismo. Monotonía, o prosodia, o inteligibilidad, o bla, 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 bla. ¿Ya? Como estamos ocupando el OR, le estamos pidiendo al buscador que nos indique, ¿cierto? Que nos entregue artículos donde aparezca la palabra monotonía, o prosodia, o inteligibilidad, todas juntas o por separado, ¿ya?
Y lo que me faltó mencionar en la intervención, perdón, en los pacientes, es que los adultos mayores con disartria están separados con un AND, ¿cierto? Disartria y enfermedad de Parkinson. Están separados por un AND, ¿ya? ¿Por qué? Porque significan cosas diferentes. Una vez que tengo mis paréntesis para cada una de las categorías, necesitamos unirlos todos. Y como les comentaba en la diapositiva tipo, pacientes o el paréntesis de pacientes se unía con el paréntesis de intervención con un AND. El paréntesis de intervención con el paréntesis de comparación con un AND. Y el de comparación con resultados con un AND. ¿Ya? Entonces, eso siempre va así, es obligatorio. ¿Cómo nos queda todo? De esta manera. Pacientes en rojo, AND, intervención en morado, supongo que esto, AND, comparación que está en azul, AND, resultados, ¿cierto? Que está en verde, ¿sí? Eh, entonces todos los pacientes tienen sus sinónimos separados con OR, con AND si es necesario, comparación lo mismo, intervención lo mismo, perdón, comparación lo mismo y resultado lo mismo. Y con esto le estamos diciendo al buscador: quiero que me encuentres todos los artículos que tenga para la categoría de pacientes, estos términos para la intervención, estos términos para la comparación, estos términos, y para el resultado, estos términos. Y este código de búsqueda, que podría estar simplificado, ¿cierto? Eliminando los libres que se engloban en Match, sería la pregunta de investigación transformada en pregunta de búsqueda. Lo que nos queda hacer ahora, una vez que ya lo armamos, ¿cierto? Idealmente en un Word, es copiar este código y pegarlo en el buscador de PubMed. Es tan sencillo como eso. Entonces vamos a volver a salir de la presentación y yo aquí tengo copiado el código, el mismo código de búsqueda, y lo vamos a pegar, ¿cierto? En nuestra página de PubMed. Perdón. Entonces yo copié el mismo en la presentación, insisto, lo pego aquí en la búsqueda, me aseguro que esté aquí PubMed configurado, ¿cierto? Si ustedes ponen Match no les va a arrojar absolutamente nada, y le pongo buscar. ¿Qué me va a arrojar? En este caso me va a arrojar 21 resultados, ¿ya? Si yo hubiera buscado de manera incorrecta, me podría haber arrojado 2 millones de resultados, 50.000 resultados. Pero como mi pregunta estuvo claramente acotada, ¿cierto? Yo delimité cuando la escribí claramente lo que necesitaba, entonces ahora me arroja 21 resultados. Y esos 21 resultados, a la larga, van a significar muchos menos artículos para revisar, para mi marco teórico, para mi revisión de literatura, y es un ahorro de tiempo, porque no tengo que revisar 300, ¿sí? Si yo lo hago bien y lo equilibro bien, me voy a ahorrar tiempo y voy a obtener una búsqueda que me arroje los resultados más pertinentes. Este es el reflejo de una pregunta que lingüísticamente, o sea, que fue armada, digamos, de manera lingüística inicialmente y que se transformó en pregunta de búsqueda, ¿ya? Hasta ahí lo que tiene que ver con búsqueda de información. Ahora bien, vamos a revisar un poquito eh, qué puede ofrecernos PubMed para ahorrarnos aún más tiempo. Y vamos a hacer hincapié en este apartado, que son los filtros que se llaman. ¿Ya? Cuando uno hace una búsqueda y usa filtros, tiene que declararlos en el desarrollo de la búsqueda de literatura. Entonces uno dice que la búsqueda en PubMed arrojó 21 resultados y que al realizar un filtro, por ejemplo, con años de antigüedad, me arrojó 7. ¿Ya? Y después uno ve por qué criterio va a elegir o no los artículos que le quedan. Si por título, por relevancia del abstract, por pertinencia en el tema, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que esta pregunta, como está evaluando la efectividad del Lee Silverman, es una pregunta de terapia. Aquí empezamos a unir, ¿cierto?, todo lo que habíamos dicho en la clase anterior o en esta misma clase.
y nos vamos a la pirámide de la evidencia. Las preguntas de terapia se resuelven o la información de mejor calidad nos la va a otorgar los ensayos clínicos aleatorizados o las revisiones sistemáticas de literatura. Cuando yo no tengo tiempo, voy directamente hacia las revisiones de literatura. Esa me va a dar la respuesta más precisa o la respuesta más de peso, ¿ya? Pero como estamos haciendo un ejercicio, vamos a entrar al filtro de tipo de artículos que está acá al lado, lo estoy remarcando, y en la primera opción dice Clinical Trial. Eso en inglés significa ensayo clínico. Insisto, esta pregunta es de terapia, por eso se responde con ensayos clínicos. Si yo presiono sobre ella, sobre esta categoría, se va a marcar en negrita o en azul, no recuerdo, ahora vamos a verlo en azul. Y con ese tick significa que me está mostrando todos aquellos resultados que tengan relación con ensayos clínicos aleatorizados. Los puedo revisar, ¿cierto? Si hay alguno que me sirva, ningún problema, lo voy a incluir y lo voy a leer. Pero las revisiones sistemáticas de literatura engloban muchos artículos y probablemente si yo reviso una buena revisión sistemática, probablemente estén incluidos todos estos artículos por separado dentro del reporte de un solo artículo. Eso es lo que hacen las revisiones sistemáticas. Compilan muchos artículos y sintetizan los resultados. Por lo tanto, voy a volver a sacarle el filtro de ensayo clínico y voy a buscar el filtro de revisión sistemática de literatura. Esto, estimados, estimadas, no lo tiene Google Académico y algunas otras bases de datos tampoco lo tienen. Entonces, por eso es que PubMed es clave que ustedes lo puedan revisar porque van a ahorrar mucho tiempo y es el buscador más pertinente cuando de investigación científica de salud se trata. Entonces, como acá dice Clinical Trial, esto es ensayo clínico, Review son las revisiones narrativas, ¿ya? Que no es lo mismo que una revisión sistemática de literatura, ¿ya? Entonces yo voy a omitir el review porque no nos sirve para el caso. Si ustedes hacen una búsqueda simple y por ejemplo ponen anatomofisiología de la deglución, si ustedes presionan sobre review, probablemente van a encontrar los artículos que ustedes andan buscando, es decir, revisiones narrativas sobre el tema. En este caso, como nos sale la revisión sistemática de literatura, voy a apretar sobre Customize, que significa términos no literales, eh, adecuar, ¿cierto? O revisar en este caso, y acá están todas las categorías de tipos de artículos que les ofrece PubMed. Y yo lógicamente voy a ir directo a la S, que empieza, digamos, la palabra en inglés de revisión sistemática, y voy a marcar sobre ese cuadro. Después le pongo Show, que es mostrar, y ahora me va a aparecer la opción de revisión sistemática acá. Solamente hago clic en esto, y en este caso, la búsqueda que inicialmente tenía 21 resultados, ahora me arroja 2 resultados, ¿sí? Y estos 2 resultados son revisiones sistemáticas de literatura, ¿ya? Eh, la segunda dice una comparación de las técnicas fonoaudiológicas para la disartria en la enfermedad de Parkinson, pero es una revisión del 2001, ya probablemente está muy antigua. Ahora me está diciendo acá que hay una actualización. Y el segundo dice lo mismo, esta es la misma actualización. Acá está, comparación de la terapia, las estrategias o las técnicas de fonoaudiológicas, ¿cierto? Para los problemas de habla en enfermedad de Parkinson, ¿ya? Por lo tanto, si hay una revisión sistemática que me está compilando todos los estudios de calidad sobre mi pregunta de investigación, ¿cierto? Que era cuál es la efectividad del Silverman en comparación con las terapias del lenguaje en términos de monotonía, inteligibilidad, creo que habíamos dicho, y cuál era la otra, la tengo acá anotada, eh, inteligibilidad y prosodia, perdón. Entonces tendríamos que ver si es que están estas palabras incluidas en alguna parte. La primera opción, al ser del 2012, más actualizada, ¿cierto? Y una revisión sistemática, es la que yo elegiría. Y acá es cosa de empezar a corroborar con palabras clave, ¿cierto? Con términos libres o términos mecha. Tenemos
enfermedad de Parkinson, eh, tenemos habla, tenemos voz, eh, tenemos inteligibilidad del habla, ¿ya? Miren, y sin haberlo puesto, tenemos efectividad o eficacia, ¿cierto? Por lo tanto, está respondiendo a nuestra pregunta de, de investigación que tiene que ver con tratamiento, ¿cierto? Y cuando medimos tratamiento vemos efectividad de cierta intervención, pero a mí me interesa, hasta el momento vamos bien, me interesa saber si es que comparan el Lee Silverman, porque si no lo comparan ya no nos serviría. Y vamos leyendo, ¿cierto? Tenemos inteligibilidad y acá está. Compara entonces Lee Silverman, eh, lo compara con otras versiones de Lee Silverman, con la terapia del lenguaje tradicional y sería. ¿Ya? Entonces, acá está, digamos, lo que nosotros estábamos buscando. Compara a Lee Silverman. ¿Ya? Como esto me sirve, digamos, viene a responder mi pregunta, ¿ya? Eh, yo podría incluirlo dentro de mi revisión de la literatura o el estado del arte, ¿cierto? Si ustedes quieren un nivel de detalle un poco más grande para defender o quitarle piso, digamos, a lo que ustedes están planteando, porque eventualmente uno podría defender, ¿cierto?, el hecho de que la terapia sirve, pero la literatura a lo mejor dice que no hay evidencia suficiente para aseverar que la terapia no sirve. Entonces, de la manera que usted lo vea, va a poder justificar o no si su trabajo es factible o novedoso, ético, relevante o interesante. ¿Sí? Todo se reporta, ¿ya? No solamente el hecho de que haya evidencia, sino que la evidencia a favor y la evidencia en contra se tiene que reportar, ¿ya? Porque necesitamos formarnos una visión global. El problema es cuando hay demasiada evidencia a favor o en contra de una intervención. Primero porque si hay demasiada evidencia, el tema ya no, no es necesario llevarlo a cabo porque a lo mejor ya está respondida la pregunta, ¿ya? Eh, va a depender. Eh, Eso en el sentido del uso de los filtros. También tenemos filtros para años, ¿ya? Que este también lo ofrece Google Académico. Especies, que no es muy utilizado en este caso. Y acá tenemos una opción que dice mostrar filtros adicionales. Si yo presiono sobre ello, también me puede entregar, por ejemplo, un filtro por edad, eh, incluso un filtro por lenguaje. Ya voy a añadirlos y aquí se me añaden dos subclasificaciones. Y por ejemplo, a lo mejor podría haber añadido un filtro adicional para adulto mayor. Apretando, dice 65 años o más. Y de los 21 originales, ahora me arroja 15, ¿ya? Que son todos estudios que se hicieron en adultos mayores. Y en términos de lenguaje, inglés yo les dije que era un exigible en este caso, fácil, digamos, actualmente con las herramientas que tenemos traducir. Pero si yo quisiera encontrar a lo mejor artículos en español, también podría generar un filtro por artículos en español. Y lo vuelvo a apretar. Cuando está el tick, ¿cierto? Y la palabra en azul, es porque el filtro está aplicado. Si necesito quitar el filtro, yo puedo apretar aquí donde dice Clear All o volver a apretar en el filtro. En este caso, voy a quitar el filtro de adulto mayor a ver si es que me arroja algún artículo en inglés, es en español, perdón, y como se pueden dar cuenta, no pasa nada. Entonces, artículo en español, como se pueden dar cuenta, no hay sobre enfermedad de Parkinson y Lee Silverman, ¿cierto?, para usuarios con Dysarthria, lo que nos obliga, ¿cierto?, a trabajar con artículos en inglés, ¿ya? Si usted quiere guardar los resultados de su búsqueda, eh, debería copiar esto y pegarlo idealmente en un bloc de notas, es lo más eh, importante, pero si eventualmente usted cierra esto, tiene unas cuantas horas de memoria la página para poder retener esta información y usted se va a la opción avanzado y acá va a encontrar su código de búsqueda. Aquí puede copiar y pegarlo en alguna otra parte. Si lo necesita resguardar, digamos, por mucho tiempo,
también la página da opción, aquí esquina superior derecha, de crearse una cuenta y ir guardando su búsqueda. ¿Ya? Depende de lo que usted quiera. Esta opción nos da la página, la opción, valga la redundancia, de guardarlo, por ejemplo, con texto. ¿Ya? Y se lo ofrece de esta manera. Y usted lo copia y lo pega en un bloc de notas y si es que le sirve alguno, le sirven todos, ningún problema. ¿Ya? Lógicamente aquí los guardo todos, pero yo también puedo ir eligiendo los que necesito. En este caso voy a poner los primeros tres y voy a pedirle la misma opción. ¿Qué va a hacer? Arrojarme los primeros tres. ¿Ya? Si yo lo necesitara en forma de abstract, es decir, que no solamente me arroje el título, sino que los resúmenes, ahí tenemos. ¿Ya? Para el primer estudio, para el segundo estudio, en realidad para todos los que se necesitan. Eh, Va a depender de lo que usted quiera. ¿Ya? Entonces, ahora bien, una vez que usted tiene la información y que escuchó esta presentación, lo importante es que practique, ¿ya? Eh, Necesitan, digamos, en primer lugar entender las bases de la búsqueda simple y si ya las maneja, eh, atrévase, genere una búsqueda en PubMed, identifique términos match, términos libres y arme su estructura de código o análisis PICOR e intente encontrar artículos que se relacionen con su temática, ¿ya? Esta presentación salió un poco más larga de lo normal, pero en la medida que usted solamente se vaya a búsqueda sistemática, no va a tener ningún problema, más o menos estamos en el tiempo. Éxito.